Hermana Catalina, que Dios me la bendiga. ¿Cómo está mi hermano pastor? ¿Cómo están, hermanos? Ok, vamos a seguir con el tema que estamos viendo. Este tema que estamos viendo tan hermoso, lo que Jesús trajo, ¿verdad? Que es precisamente la salvación, y es lo que estamos desarrollando, que tiene gran sentido, que tiene una gran enseñanza, porque el nuevo nacimiento es necesario para experimentar el reino de Dios. Y este título es tan grande, porque yo quisiera hacer una pregunta rápidamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que decir en un culto? Si usted quiere recibir a Cristo Jesús, levante su mano y haga la oración de fe. ¿Lo hemos escuchado? Sí. ¿Verdad? Y entonces el pastor o quien esté predicando hace una oración de: Señor, en este momento te pido perdón por mis pecados y qué sé yo, te invito a entrar en mi vida, te invito a que entres en mi corazón, y le dicen: ya usted es salvo. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Claro. Montones de veces. Sí, mi hermano. Ya, pues lo he hecho también. Ok. Ahora, viendo a Nicodemo, nos damos cuenta que Nicodemo, decíamos rápidamente, solo en forma de resumen, decíamos que Nicodemo era un hombre moralmente correcto, ¿recuerdan? También era un hombre religioso e importante en su religión. También era un hombre prudente y de buen léxico. Pero todas estas características no hacen salvo a nadie. Y quiero decirles una cosa: la oración, esa oración que mencionamos, tampoco hace salvo a nadie. Porque lo que el Señor nos llama es a que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, que reconozcamos lo mal que estamos delante de Él. Esta es una de las cosas por las cuales yo creo que mucha gente se confunde y cree que por algún acto espiritual, por decirlo de alguna manera, pueden llegar a ser salvos. Y aquí vemos, hermanos, que hubo un error fundamental en Nicodemo, que fue confundir lo espiritual con lo carnal. Nicodemo dijo en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, muchas personas hoy en día siguen confundiendo lo carnal con lo espiritual, lo religioso con lo espiritual. Y entonces es ahí donde escuchamos términos como el que reza, el que peca y reza, empata. O encontramos situaciones que gente que dice: bueno, hice esto malo, lo hice hoy, pero realmente yo tenía no sé cuántas semanas de no hacerlo. Y empezamos a confundir lo terrenal con lo espiritual. Nicodemo, en ese momento, él estaba confundiendo. Ahora, esto es algo normal en la mente, ¿qué? En la mente natural. ¿Qué era la mente natural? Una persona que no tiene a Cristo tiene una mente natural. Que Dios me lo acompañe, hermanito, que todo salga bien. La mente natural a veces nos hace malas pasadas, en el sentido que pensamos que estamos haciendo algo y eso nos puede acercar más a Dios. Por ejemplo, yo este año, digamos, podemos decir a final del 2027,
o el 2026. En el 2027 yo voy a estar en todos los cultos. Eso es bueno, pero eso acerca a la gente a Dios. Podríamos decir, en el próximo año yo durante todo el año voy a estar, voy a llevarme tratados, y a la persona que vea delante mío y detrás mío en la fila le voy a dar un tratado. Eso es bueno, pero no acerca a nadie a Dios. Entonces, esto es normal en una mente natural, confundir lo carnal con lo espiritual. Aquí vemos que la educación o reconocimiento humano no puede eximir a nadie de entregar su vida a Cristo para tener un nuevo nacimiento. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo es: entregue su vida. Entregue su vida. Hace muchos años estaba Beethoven, este gran músico, tocando en el palacio, y después de tocar varias sinfonías de él, se acercó la princesa, o sea, la hija del rey, y la hija del rey le dijo a Beethoven más o menos lo siguiente. Dice: Señor, qué increíble cómo toca usted el piano. Y le dice ella: yo daría mi vida por tocar el piano como usted lo toca. Y entonces él se volvió, porque era muy arrogante, y le dice: me parece un precio justo, porque yo he dado mi vida por tocar como toco. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? ¿Estamos realmente dispuestos a negarnos a nosotros mismos y dar nuestra vida como una ofrenda hacia aquel que dio su vida por usted y por mí? Nicodemo tenía que entender esto. Para poder tener un nuevo nacimiento, no puede haber otra forma más o una forma diferente a entregar la vida. El nuevo nacimiento es necesario para entrar en ese reino de Dios. No hay otra manera, no es la religión, no son las buenas obras, no son los buenos propósitos, no son las buenas acciones, por mucho de bueno que tenga eso. ¿Quién me quiere ayudar ahí con Juan 3:5? Pastor, Sí, mi hermanita. una pregunta. Sí, señora. A través de los años que yo tengo como hija de Dios, yo he visto que, digamos, ahorita te digo que no es diciendo la oración de fe, pero muchas personas, pastor, es que Dios usa muchos medios. Claro. Vea, usa canciones, usa prédicas, usa tratados, usa una oración tan sencilla como y usa a una persona sola en la habitación que de pronto sintió el llamamiento porque ya había oído. O sea, yo pienso que no hay así como algo estricto, que con una regla que diga tiene que ser así, como usted va a llegar a los pies de Cristo. Yo sé que en el momento que uno le acepta como su único y suficiente salvador personal, el Señor empieza ya un proceso. Cuando hay una real entrega. Una real entrega. Cuando hay una real entrega que puede ser por todo eso que usted dijo o por más. Pero hay una real entrega. La torta es cuando yo pienso que porque hice una oración ya soy salvo. Y sigo mi vida viviéndola como a mí me da la gana. No. Y ahí es donde está el problema, porque lamentablemente muchas personas, levante su mano y diga la oración, ya usted es salvo, pero su vida hubo un cambio. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, y en Hechos dice, porque Él hace un llamado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, tiene que haber un real arrepentimiento. Y sí, hay muchas formas. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que, como bien lo dice usted, por una canción, de gente por un susto que se llevó, o de repente hubo algo en ellos que les hizo una falta. Sí, y todo eso está bien. El punto es si hay un real arrepentimiento. Sí. Y era lo que Nicodemo necesitaba, porque Nicodemo, nacer de nuevo, ok, ¿cómo hago yo para volverme a meter? ¿Puedo un niño? Es cambiar de rumbo, o sea, en ese momento, si yo iba por acá, de volverme, pero en el camino de Cristo. Totalmente. Y sujetándome a la palabra.
Totalmente. Dejando de vivir mi vida para vivir la vida de Cristo en mí. Sí, amén. Dice Romanos, sí. No, es sí, Juan. la lectura. Sí, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí sí quiero que me lo explique. Ok. Cuando Jesús le dijo, porque él está confundido, en el versículo 4 él dice, yo no entiendo cómo yo puedo meterme otra vez en el vientre de la madre, cómo puedo hacer yo para lograr esto en mi vida. ¿Cómo logro yo hacer esto? Porque él estaba completamente equivocado, completamente impactado al escuchar Jesús cuando le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le está hablando de un nacimiento y le está hablando de un reino. Nicodemo se equivoca y pasa a lo espiritual y lo pasa a lo terrenal o a lo natural, pero entonces Jesús le toma otra vez el tema. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere primero de agua. ¿A qué agua se está refiriendo aquí? La palabra. No, al nacimiento natural del hombre. Nosotros nacemos en una bolsa de agua. Ahí está, un nacimiento natural. El que no nace primero como un nacimiento natural y del Espíritu no puede entrar en el reino de los dioses, el reino de Pero, Dios. pastor, yo he entendido muchas veces que esa agua se refiere a la palabra. Bueno, la palabra de Dios es agua, pero sí, pero aquí se está refiriendo a ese nacimiento. Vea que está hablando de nacer, está hablando de nacimiento. En el versículo 3 le habla de nacimiento. En el versículo 4 Nicodemo no entiende este nacimiento y vuelve a hablar del nacimiento, al decir, ¿puede un hijo volver a entrar en el cuerpo de su mamá y volver a nacer? ¿De qué está hablando? De nacimiento. Y viene Jesús bajo ese mismo concepto de nacimiento, le dice, el que no naciere, entonces le dice primero que tiene que nacer del agua, o sea, ser una persona, y del Espíritu. ¿Y cómo se nace del Espíritu? Precisamente en la obra de Cristo Jesús. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice que si no hay ese nacimiento del agua natural, humano y el espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios, no de un reino humano o un reino político. Ahora, Pablo lo describe de la siguiente manera, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Entonces, queda completamente claro que Nicodemo necesitaba hacer algo más que lo que estaba pensando. Muchos judíos pensaban que por tener esta nacionalidad ya estaban incluidos en este maravilloso reino. Por eso cuando Nicodemo viene y le dice, sabemos que vienes del Padre, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces. Pero los judíos pensaban que por ser judíos ya ellos eran salvos, ya ellos tenían la justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Muchos judíos pensaban esto por ser judíos, y hasta el día de hoy muchos judíos lo siguen pensando. Piensan que solo por ser judíos ellos ya tienen acceso a la salvación. ¿Quién me quiere ayudar aquí con Mateo 7 Mateo 3 del 7 al 12? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, ponentes. Limpiará su vez y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, aquí cuando Juan está hablando con ellos, los trata a los saduceos y a los fariseos, no los trata a todos los judíos de esta manera, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, cuando le dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿a quién les está hablando? A los judíos. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. O sea, en otras palabras, ya no necesitamos otro padre, tenemos al padre Abraham. ¿Y qué le dijo él? Aún hasta de las piedras podría levantar hijos, si así lo quisiera. Entonces, el pensamiento judío era que por ser judíos ellos ya eran salvos. Juan capítulo 8, del 33 al 39 dice: les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y qué mentirosos que son, ¿verdad? Porque sí, ya habían sido esclavos de muchos. De hecho, en esos momentos quien gobernaba era Roma. Entonces Jesús les respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora pregunto, ¿los judíos hacían pecado? Dice, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús aquí? A él mismo como hijo de Dios. Recuerden que esa fue donde detonó en el testimonio de Juan, en este evangelio de Juan, lo que detonó la ira de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, era que él se dijera hijo de Dios. Eso fue lo que detonó en ellos una rabia impresionante. Y desde el hijo de libertad seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vean que este Padre está en mayúscula. Al Padre se está refiriendo al Padre Celestial, y cuando les dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, ¿a quién se está refiriendo? A Abraham. ¿Qué video? Nosotros somos hijos de Abraham, somos linaje de Abraham. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es ¿quién? Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Un judío, por ser judío, no es salvo. No lo fue y no lo es. No solo los judíos están fuera del reino de Dios, sino también todo aquel que cierre su corazón al llamado del Señor. Pero los judíos están incluidos. Ahora usted me dirá: pero hay judíos cristianos. Sí, claro que los hay, muchos. Y hay judíos que no creen en Dios, también, claro que lo hay. Pero son judíos, sí, pero son judíos que no creen en Dios. No es por asistir a la iglesia o por tener familia cristiana o por actos religiosos que podemos acceder al reino de Dios. Solamente con un real arrepentimiento y un reconocimiento que Cristo Jesús es el que gobierna la vida. Ahora, la naturaleza de este nuevo nacimiento la vemos en el capítulo 3, versículos del 6 al 13. Si hay alguien que lo quiere leer, lo puede leer, o si no puede leer un versículo y otros van leyendo los otros. Yo digo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. 7, el que sigue. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo, y le dijo, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo me imagino a Nicodemo con los ojos cuadrados, al Jesús explicarle todo lo que venía explicándole, y le dice, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Como que Nicodemo todavía no le había caído el 4, ¿verdad? Todavía estaba pensando, ¿cómo puede un hijo o un niño volver a entrar al vientre de su madre? Y entonces le da una analogía, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, tanto el viento como el Espíritu tienen la misma palabra griega que es neuma. Es la misma palabra, viento o espíritu. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora pregunto, antes de Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento, ¿alguien alguna vez habló del nuevo nacimiento? No. Porque esto era nuevo para ellos. Recuerden que nosotros estamos del otro lado de la cruz. Ellos estaban antes de la cruz. Y ellos no podían entender esto, no podían comprender. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otro rey, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Otro rey. Estaban esperando otro conquistador, otro tipo de conquistador. Pero entonces para ellos era bastante complicado. Lo que nace de la carne se mantiene en la carne y está bajo la ira de Dios. Punto. Y lo que nace del Espíritu permanece en Dios para vida eterna. Así de simple. Y así podríamos resumir estos versículos. Ahora, ¿qué nace de la carne? ¿Quién quiere acordarse de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos, creo que es del 17 o 16, sí, del 16 o 17? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Recuerdan? Ahí están. Entonces, todo lo que nace de la carne se mantiene en la carne y todo eso está bajo la ira de Dios. Toda la obra de la carne. El orgullo es obra de la carne. Sí. El ego es obra de la carne. Ahora que estoy haciendo lo del taller para si Dios lo permite, para el 5 de junio, para el 7 de junio, perdón. Ahora que estoy haciendo ese taller, me encanta lo que estoy descubriendo para poder darlo. O sea, lo que estoy tratando de dar es que, mis hermanos, muchas y muchos siervos de Dios dejan de hacer la obra de Dios, ojo con esto, no por la obra de Satanás. Repito, muchos siervos de Dios han dejado de hacer la obra de Dios y no es obra de Satanás, es obra de su orgullo. Y entonces viene William y me llama la atención porque usé mal un micrófono y ahí no tiene nada que ver el diablo, y lo usé mal. Viene William y me llama la atención, mi hermano, perdón, pero es que así no se usa el micrófono, tiene que usarlo de esta manera. Y mi orgullo, ¿qué me hace? ¿Qué le pasa a William? Si yo soy el pastor. Y entonces, ¿cómo vamos a seguir sirviendo? Ahora, ¿fue obra de Satanás? No, fue mi orgullo. Y muchos, lamentablemente, es así. Entonces, lo que nace de la carne se mantiene ahí. Pero lo que nace del Espíritu de Dios, lo que nace del Espíritu, permanece
¿para qué? Para poder tener vida eterna con Dios. Todo lo que nace, ¿qué es lo que nace del Espíritu? Bueno, cuando yo me entrego a Él, cuando yo me arrepiento de mis pecados, cambio mi pecado, cambio mi forma de comportarme, empiezo a negarme a mí mismo y entonces ahí empieza a fluir el Espíritu de Dios. Y Gálatas capítulo 5, igual, versículo del 20, creo que es 20 o 22, nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Entonces, aquí solamente me queda hacerme yo, Marvin Blanco, una pregunta. ¿Cuál es el fruto que hay en mí? ¿Es un fruto espiritual? ¿O es un fruto carnal? ¿Qué es lo que está aflorando en mí? Esto es un regalo para todos los hombres de parte de Dios. Todos debemos decidir si lo recibimos o no. La discusión que teníamos la otra vez, ¿verdad? O sea, está completo, ahí está. Si yo lo recibo, pues gloria a Dios, la salvación estaba completa, yo la recibí. Si no lo recibo, salado yo, la salvación siguió siendo completa, yo no la recibí. Pero depende de cada uno de nosotros. Es un llamado para cada hombre en cada generación. Por eso Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿qué? Manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Que hagan qué? Que se arrepientan. Que hagan la oración de fe. Que levanten la mano. Que se arrepientan. Pastor, y hay algo que va pegado al arrepentimiento, que es la confesión. Claro. Porque cuando hay confesión hay liberación. Y es lo que a veces la gente no entiende, que cuando usted confiesa, que uno dice, es que el Señor lo sabe todo, sí, pero Él dice, yo quiero que vos confeses. O sea, cuando uno le da oportunidad de uno confesar, uno le da la oportunidad al Espíritu Santo que vaya limpiando. Y entre más usted confiesa, usted se va liberando. Y es una práctica, yo, bueno, lo he mencionado más en el culto de ayuno de oración cuando toco el tema del arrepentimiento y el tema del pecado. Yo lo pongo como ejemplo que cuando nosotros le pedimos a Dios algo para nuestro beneficio, para nuestra bendición, somos a veces sumamente específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ay Señor, mira que se me está presentando la oportunidad de irme de vacaciones no sé, a Colombia. Ay Señor, te pido que por favor cuando llame a migración que me digan dónde están las vacunas para podérmela poner la vacuna y no vaya a perder. Ay Señor, que cuando vaya a la embajada me logren dar la visa. Ay, ¿verdad que sí? Somos así muy específicos, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta es, ¿somos así específicos para pedirle perdón a Dios? Ay Señor, el domingo en la noche traté mal a mi esposa, no debí decirle lo que le dije y tú sabes Señor que eso está mal, le dije esto y esto y esto y a partir de ahora te pido perdón por ese pecado. ¿Puede alguien hacer la oración de fe sin haber arrepentimiento? Claro. Por supuesto que sí, porque la oración no salva, es el corazón. Es cuando hay un corazón arrepentido delante del Señor. Y puede que no la haga, vea cómo se la voy a poner. Puede que no haga ninguna oración de fe. Y decirle, Señor, qué mal que estoy yo. Qué mal que estoy yo. La Biblia dice que si confieso mi pecado delante de Dios, y se aparta. Sí, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Ajá. Una cosa es confesar el pecado y otra cosa es decir, levante la mano. Todo el que levantó la mano ahora haga esta oración conmigo. Y si yo le estoy haciendo para ver si termina rápido porque se me están enfriando los tacos, que esa oración fue válida. ¿No? O sea, ahí es donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de las raíces del cristianismo se ha extendido mucho eso. No sé si usted ha puesto atención cuando yo hago la invitación. Yo le pido, si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo Jesús, que no le ha entregado su vida a Él, levante la mano
y vamos a hablar con usted. Vamos a explicarle qué es eso que usted está sintiendo. Yo no le puedo decir a nadie porque levantó la mano ya es salvo. Andan muchos en el mundo creyendo eso. No, pero es diferente. Levantar la mano a hacer la confesión. Yo puedo levantar, ejemplo, puedo levantar la mano y no confesar, pero con el hecho de ya confesar. Exactamente, por eso. O sea, la oración en sí no es una fórmula mágica para que la gente se salve, ¿no? Digámoslo así. Tiene que haber una obra en el del Espíritu Santo en mi corazón de que me ¿cómo se llama? Que Él me contriste y que Él haga que revele el pecado que hay en mí. Y ese dolor que hay en mí me hace confesar y pedirle perdón a Dios. Ahí hay un verdadero arrepentimiento. Pero no porque levantó la mano, sino porque hay un arrepentimiento real. ¿Sí, mi hermano? Saco de una duda, no sé si esto está escrito o no. ¿Es la confesión de unos a otros por sus pecados? Sí. Eso es una rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces yo llego donde otra persona y le digo, mira. No, pero no estamos buscando, vamos a ver, una cosa es confesar para alcanzar el perdón de Dios, ese confesar es a Dios, es con Él, porque al que ofendimos fue a Él. Y el que me va a juzgar es Él, y el que me puede condenar es Él. Y el abogado que pone delante del Padre es Él mismo. ¿Ok? Pero otra cosa es rendición de cuentas. Pastor. Ya le doy la palabra para terminar este ejemplo. Vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo que yo trabajo con mi hermano Javier. Y entonces estamos trabajando juntos y hay un ambiente de mucho chisme. Y aquel habla de este y este habla de otro. Entonces, yo llego donde hermano Javier, verás qué mal que me siento. ¿Por qué, hermano? Verás que cuando me di cuenta, me estaba comiendo el hermano Miguel y yo necesito descargar eso. Ayúdenme, hermano, vea. Si usted me ve a mí comentando algo que yo no debo comentar, vuélvame a ver. Levánteme la mano, ciérreme un ojo, aplauda. Donde yo me doy cuenta que usted me está llamando la atención. Eso es confesión entre nosotros. Porque eso me va a proteger a mí, me va a cuidar a mí, ¿no? Entonces, a ese tipo de confesados los pecados los unos a los otros para tener ese tipo de cobertura y de cuidado, pero no para pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios es otros 100 pesos. Bueno, usted ahí lo que tenía era como remordimiento en la conciencia. Podría ser. Sí. O me gustó el chisme también. Ok, seguimos en la lección 6, el Evangelio de Juan. El mensaje de Cristo es igual al Padre, ojo. O sea, lo que Jesús vino a traer, el mensaje de Jesús, fue el mismo mensaje que el Padre ha traído. Estamos bien, ¿verdad? 7:20 y algo. Sí, 7:20. 7:20, estamos bien, ok. Cristo vino a este mundo enviado por el Padre y haciendo la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 3, 34 y 35. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no pone poquito o medio o un cuarto, no. Él pone todo, su plenitud. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, al que Dios envió, las palabras de Dios va a hablar. Y eso Él lo dijo en varias ocasiones. Capítulo 5, versículos 23 y 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí hay una cuestión muy interesante, hermanos, porque sabían ustedes que solo Jesús niegan al Padre. Porque ellos dicen es solo Jesús. Él dijo que en el principio creó, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces Jesús fue el que creó la tierra y todo. Jesús fue el que murió por nosotros y Jesús mandó al Espíritu Santo.
que es Él mismo viviendo en nosotros. Entonces, ¿dónde queda el Padre? ¿Dónde queda el Hijo? ¿Dónde queda la Trinidad? No, ellos solo creen en Jesús. Los solo Jesús llegan al Padre. ¿Y qué dice aquí? Dice Jesús. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo que. O sea, el Padre lo envió a Él. Entonces, hay mucha gente que es religiosa, pero no necesariamente es cristiana. Es un cristiano, es un hijo de Dios, es un nacidito de nuevo. No. Juan capítulo 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí hay una gran enseñanza también, mis hermanos. Nosotros somos especialistas por querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Hermano Miguel, perdón, lo dejé con el comentario. No, está bien. Cuando usted la aclaró ella, era por ahí donde iba yo. Ok. Jesús sanó a un hombre en el día de reposo y esto no era popular para los judíos, tenemos claro, ¿verdad? Esto trajo persecución para Jesús, ya que ellos consideraban que esto era un quebrantamiento de la ley de Moisés. En la primera parte de su mensaje demostró que él era igual al Padre. Y entonces ellos, no, pero ¿cómo se le ocurre en día de reposo? Es que yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Punto. Y a veces sí que nos cuesta a nosotros, ¿verdad?, dejar de hacer nuestra voluntad. La triple igualdad de Cristo con el Padre. ¿Quién me quiere leer estos versículos? Juan capítulo 15, versículos del 17 al 21. 5, perdón. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Haciendo igual al Dios, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que le da, a los que quiere dar. Entonces, Jesús y el Padre son iguales. Y ahora para usted y para mí puede sonar muy sí. Jesús, el Hijo y el Padre, el Espíritu Santo, sí, claro. Pero para que un judío entendiera esto, era una bomba. Vea que dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Quién era su Padre? El Dios eterno. Y yo trabajo. Dice, por esto los judíos aún más. O sea, ya procuraban matarle, pero cuando él hablaba de estas maneras, aún más procuraban matarle. El reposo de Dios tenía que ver con la paz y la relación del hombre con él. Desde el día que Adán y Eva pecaron, se rompió este reposo. Desde entonces, las obras del Padre están direccionadas a buscar la reconciliación del hombre con él. Cuando Dios hizo toda la creación, el día séptimo que hizo, Descansó. estaba cansado Jesús, estaba cansado Dios, estaba agotado de hacer la tierra en su plenitud, tenía sueño. Ese reposo, y lo hemos ya establecido en la ley, ese reposo era para que los hombres tuvieran relación con él. Cuando Jesús dice yo soy el dueño del reposo, es porque cuando entramos en nuestra relación con Jesús, entramos a ese reposo.
Por eso en Colosenses Pablo le decía a la iglesia, nadie os juzgue en días de fiestas, nadie os juzgue en días de todo este tipo. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero claro que un judío, para entender esto, era increíblemente fuerte para ellos. Entender que el Padre, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y al Señor tu Dios adorarás, y solo Él, uno, único. Y ahora viene Él diciendo que Él es el Hijo, y que Él viene a hacer la obra del Padre, y que el Padre y Él son uno. Por esto fue que pasó todo lo que pasó. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. Sí, mi hermano. Una pregunta. Nosotros tenemos la salvación por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Ajá. Pero será hasta después de su muerte que queda, ¿verdad? Todo y empieza el Nuevo Testamento y todo lo que la iglesia, lo que nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero entonces la salvación para un judío era por obediencia. Es que antes de Cristo Jesús, los que se salvaban eran los que estaban esperando ese Mesías. ¿Ok? Como Abraham, que fue conocido como el padre de la fe porque confiaba, creía. David fue llamado amigo, Moisés fue llamado amigo de Dios. David fue llamado el hombre que tenía el corazón de Dios. Todos ellos estaban bajo esa espera. Cuando Cristo Jesús viene en su ministerio terrenal, muere y abre el acceso al Padre, a partir de ahí, llámese quien se llame, sea la cultura que sea y tenga el nombre que sea, solo a través del sacrificio de Cristo Jesús pueden ser salvos. A partir de ese momento que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó, todo el que desee ser salvo y llegar al Padre, única y exclusivamente lo puede hacer a través de la obra de Cristo Jesús. Pero entonces, pero sigue mi pregunta con el Antiguo Testamento. Entonces, estas personas eran por obediencia que ellos se salvaban o por misericordia, porque habían judíos y no judíos que se salvaron en el Antiguo Testamento. La gente de Nínive, Ruth, que era moabita. Ajá. Sí, todos esos no pudieron morir creyendo en la cruz de Cristo Jesús porque él no había muerto, pero sabían que venía un Mesías, entendían eso. No sabían cómo era, ni cómo iba a ser ese momento, ni nada sabían, pero tenían la esperanza de él. Ellos se salvan a partir de esa esperanza que tenían, ¿okay? Porque también hubo mucha gente antes de la cruz o en el Antiguo Testamento que nunca creyeron en Dios, ni creyeron en su palabra, ni creyeron en sus promesas, ni creían en un Mesías tampoco. Pero igual en mente entonces esta gente era que leían algo o tenían algún tipo de revelación. La revelación de la palabra. Llegaron espías y ellos le hablaron a ella para que ella creyera y ella confiara. No, ella declaró: yo sé que ustedes tienen un Dios muy poderoso. Fue ella. Ahí hubo reconocimiento. Pero ¿de dónde ella sabía tenía ella? De ahí, como en todo lado se oía. Vea lo que conquistaron aquí, vea lo que conquistaron allá. Hay una columna de nube que los sigue, hay una columna de fuego que los calienta. O sea, todo eso llegaba y se escuchaba de ese Dios. Entonces, de la misma manera que nosotros creemos ahora cuando leemos la Biblia, o sí, porque de alguna manera que nosotros escuchamos el Evangelio, ellos también, los que no eran judíos, escucharon de esa manera y alcanzan ellos lo que... Exactamente, porque al menos nosotros lo que tenemos es la evidencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nadie tiene un documental de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. No, hay un libro que nos narra esto, la misma historia nos narra esto, pero nosotros o lo creemos o no lo creemos. Para muchas personas hoy en día la Biblia es un libro común y corriente que no debería de ser considerado, pero ellos están perdiendo conocer Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si yo niego la palabra de Dios, ¿qué me queda? Ahí está. Muy bien, hermanos.